material que tienen, ¿sí? Porque vamos a tratar de hacerlo más teórico, así que llamemos los fundamentos en base a los cuales nosotros vamos a poder emitir nuestros criterios, ¿ya? Ustedes habrán notado que el Islam es una religión donde no hay sacerdotes, no hay élites que tengan ventajas así en la religión, y no existen pueblos elegidos, no hay una tribu elegida por Dios para dirigir a los demás, no existe eso. El sentido de igualdad está bien marcado, y las diferencias que puede haber entre una persona y otra es solamente debido al temor o a la fe que pueda tener cada persona, y en eso sí se diferencian las personas. El Islam es una religión que, además de reconocernos esa igualdad ante Dios, nos da una condición de igualdad como sujetos que conocen y que piensan. ¿Qué significa esto? La igualdad como sujeto conociente que se dice, consiste en que las cosas importantes del Islam son públicas, ¿sí? Cualquiera las puede aprender, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros quiere saber sobre los pilares del Islam. Bueno, son 6 pilares, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los pilares prácticos son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Existe material, existen personas que se dedican a explicarles o enseñarles a los demás cualquier parte de la religión. Es decir, que no existe un conocimiento oculto. No hay discriminación en cuanto al conocimiento. Las cosas que debe saber un musulmán están a disposición de todos los musulmanes. Como les digo, variará un poco en el esfuerzo que tiene que hacer uno, ¿no? Uno vivirá al lado de la mezquita y el otro vive a una cuadra, ¿ya? Entonces no le vamos a pedir a Dios que ponga una mezquita en la casa de cada uno para que sea el mismo esfuerzo. Pero la información, las fuentes de las cuales nosotros sacamos nuestros principios, sacamos nuestros valores, conocemos nuestros ritos, toda esta información es pública, es abierta para todos. Entonces cada uno parte en las mismas condiciones que el otro. No existe un idioma especial para el Islam. Hay personas que son musulmanes y conocen mucho sobre el Islam y no saben nada de árabe. El tema del idioma árabe, que es generalmente lo que motiva que algunos reclamen, a algunas personas no les gusta aprender árabe, ¿sí? Pues no es obligatorio. Sin embargo, el conocimiento del idioma árabe nos ayuda a estudiar las cosas más profundamente. Pero esas cosas, ese estudio profundo, no es obligatorio para todos. La idea misma del árabe ahora ha cambiado mucho. Cuando el profeta Muhammad ﷺ empezó a predicar, la palabra árabe significaba una raza o un grupo de tribus con un idioma específico, con una geografía específica en el desierto, y era fácilmente reconocible. Pero el profeta Muhammad ﷺ cambió eso. El profeta dijo: el que habla árabe es árabe. Entonces ya lo árabe ya no es por algo de nacimiento solamente, sino que hay personas que se pueden hacer árabes al hablar el idioma. Después el profeta prohibió terminantemente cualquier clase de discriminación racial. Incluso él promovió el acercamiento entre las distintas razas. El profeta fue el que dijo, sallallahu alaihi wasallam, cásense de lejos. ¿Sí? Esto significa que el hombre, si puede casarse, de preferencia lo haga con una mujer de otra familia, de otro clan, de otra tribu. ¿Para qué? Para que a través de los matrimonios las razas se acerquen, las tribus se acerquen. Con este antecedente,
¿Qué es lo que puede elevar a un musulmán por encima de otro o bajarlo por debajo de otro? Su propia conducta. ¿No es cierto? Algunos van a cometer errores, faltas, van a ofender a los otros, y algunos van a ser personas ejemplares. Entonces esos van a subir y los otros van a bajar. Sin embargo, el Islam se expande por un mundo que no es así. Las religiones anteriores al Islam tenían serios problemas de discriminación entre unas personas y otras por motivos raciales, por motivos lingüísticos, por motivos económicos. Les doy un ejemplo entre la religión católica antigua. Gracias a Dios los católicos han dejado eso un poco a la fuerza, pero lo han dejado. En la religión católica antigua se le enseñaba a la persona que era campesina que no podía hacerle daño a un guerrero. No podía tocar a un guerrero, a un señor feudal. El guerrero era encomendado por Dios para proteger. Surgiendo estos grupos. Uno de los primeros que se registra es en el Yemen, ¿no? La logia de Abdullah ibn Saba. Este hombre, para hacer que los musulmanes se peleen entre sí, él empieza a decir que un gobernante era Dios. Imagínense el problema, ¿no? Si se hace correr un rumor, un chisme de que tal gobernante dice que es Dios, se van a pelear entre los amigos, se van a pelear entre los hermanos. Si no se cuidan, ¿no? Porque la gente no va a saber que es un chisme que lo contó alguien que vino de por ahí. La gente, algunos van a pensar que el propio gobernante lo dijo. Y empiezan los problemas. Entonces el Islam se expande geográficamente y se topa con estas religiones anteriores, donde el factor común es la discriminación. En el cristianismo había la discriminación económica. Los reyes eran de sangre real y estaban ahí por el Espíritu Santo. Los sacerdotes y los nobles eran como una raza superior y abajo estaban los campesinos, los comerciantes. Entre los hindúes la discriminación era por la raza. Los más blanquitos, los arios, eran los superiores. Entre los persas también tenían discriminación. Entonces el Islam viene y propone que todos seamos iguales. Y si alguien quiere ser gobernante es porque él es mejor y la gente sabe que él es mejor, que es buen administrador, que es buen político, por ahí es buen negociador, es una persona que le gusta conciliar entre la gente, entonces conviene. Los que no piensan así, los que dicen, no, el gobernante tiene que ser noble, tiene que ser de tal tribu, tiene que ser israelita, tiene que ser ario, van creando movimientos secretos para combatir al Islam. Estos movimientos secretos, algunas personas los llaman ahora sectas del Islam. Pero la palabra secta no la usamos mucho porque es una palabra que se usa en el cristianismo. Al haber una iglesia, los que se salen de esa iglesia se los llama secta, división. En el Islam no hay una iglesia, no hay un papa, no hay sacerdote, ¿no es cierto? Nadie monopoliza la religión. Si cada uno de nosotros viviese solo, sería tan musulmán como al principio. Porque todos los musulmanes tenemos una cultura mínima, ¿no es cierto?, que nos dice, yo tengo que creer en estos 6 pilares, tengo que practicar el rezo, el zakat, el ayuno. Somos independientes nosotros. Cada musulmán es independiente. Él sabe cuál es su obligación, él sabe cuáles son sus derechos, ¿sí? Y él verá cómo lo practica. Entonces la palabra secta aquí no se aplica mucho, ¿ya? Pero algunos lo usan y al final el idioma es lo que la gente habla, ¿ya?
Existe una ciencia que se llama la ciencia de las divisiones que surgen en el mundo islámico. Para facilitar el estudio de todos esos grupos que aparecen, hay dos maneras de clasificarlo. Uno, por su origen. ¿Cómo aparece? Tenemos primero los que son de origen político, ¿sí? Segundo, los que son de tipo de origen religioso. Más abajo los clasificamos por su naturaleza en sí. Y aquí tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, los literalistas. Tenemos grupos extremistas. Tenemos grupos que son al revés de los extremistas, se los llama liberales. Que para ellos todo es libre, o sea, no les importa nada, no se practica nada, no importa. Hay otros que se llaman clericales, que tratan de formar iglesias. Y después tenemos los que son definitivamente idólatras. Por si acaso, por si no me han entendido, digamos, el tema de la expansión del Islam, significa que cuando los musulmanes se van expandiendo por el mundo no se hace homogéneo, es decir, no toda la gente pensaba igual. Cuando los musulmanes llegaban a una ciudad, supongamos, los musulmanes llegan a Damasco. En Damasco había cristianos griegos, había cristianos católicos, cristianos coptos, un montón de clases de cristianos. Cuando los musulmanes entran en la ciudad, algunos cristianos ya conocen el Islam y dicen, esta religión es buena, mira, son honrados, así, y se hacen musulmanes. Otros dicen, la verdad que el Islam no me gusta a mí, pero me conviene ser musulmán. Puedo ganar un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y se convierten por fuera, ¿no? De cara, se convierten en el Islam por alguna ganancia. Son lo que se llama la gente hipócrita. Siempre hubo de eso y en todas las religiones hay hipócritas. ¿Sí? Porque hay personas que para obtener una ganancia económica se transforman. Bien, entonces quiero que lo tengan claro, o sea, en una misma ciudad, en una misma región, no podemos decir que toda la gente piensa igual. No toda la gente tiene los mismos motivos. Otros de los habitantes de Damasco dijeron, no, yo no quiero ser musulmán, pero tampoco voy a ser un hipócrita. Así que yo voy a hablar con los musulmanes, mire señor, yo quiero seguir siendo cristiano. La ley islámica es muy tolerante. Claro, aquí el Corán dice que usted puede seguir siendo cristiano. Listo, nos vemos ya, todos contentos. ¿Sí? El Islam reconoce que unos quieren ser cristianos, otros quieren ser judíos, y le dice, bueno, es su problema, ¿no? Después de muerto nos arreglamos. Entonces esto va sucediendo a través de todo el mundo islámico y estos nuevos conversos, estos nuevos ciudadanos del país islámico van reaccionando de distinta manera. De entre los peores son los que van formando estos, dijimos que la gente comúnmente los llama sectas. Secta viene del latín sección, seccionar. Sectar es dividir a la gente. El que crea una secta lo hace con la intención de dividir a un grupo que estaba unido. Según la Iglesia Católica, las sectas que aparecen para dividirla a la Iglesia. Bien, empezamos entonces a ver algunas clases de sectas.
o grupos. Primero, por su origen. Existen algunas personas que no les interesa la religión, sino que ellos quieren el poder. Ustedes saben, por ejemplo, el imperio persa era un imperio donde había una dinastía real, había unos reyes que vivían mejor que los demás y eran más ricos, y la gente le tenía miedo, los respetaba y tenían control sobre la vida y la muerte de los demás. Cuando viene el ejército musulmán, le dice: bueno, ustedes no son más reyes, ustedes no van a poder maltratar a nadie, de ahora en adelante no van a poder tener más derechos que los demás. Entonces esa gente dice: yo tengo que buscar una manera de recuperar mi posición. Y esa es una cuestión de poder, es una cuestión política. En esta clasificación encajan de noble y poderosa del imperio persa, decide crear grupos para recuperar el poder político, porque ellos pensaban que lo habían perdido en manos de los árabes, en manos de los musulmanes. Entonces van creando grupos para recuperar su poder. Y estos grupos, interesantemente, en un principio no reclaman cosas graves. Ellos solamente dicen: no, fulano, el gobernante es injusto. Su interés es político, no se meten mucho con la teología. Pero con el paso del tiempo, lo que tenemos miedo aquí en Bolivia, con el paso del tiempo nos acostumbramos tanto a pelearnos, ¿sí?, que ya empezamos a buscar motivos. O sea, decimos: tantos años peleando, no creo que haya sido por una burrerita así política, ¿no? Algo más profundo debe haber. Entonces estos grupos políticos empiezan a evolucionar y finalmente acaban convirtiéndose en religiones independientes con el paso del tiempo. Y ese es el caso de los chiitas. Empiezan con una opinión política, un grupo con objetivos políticos, pero pasados 100, 200 años evolucionan y se convierten en una religión aparte, que tiene sus propios pilares, tiene sus propios ritos, tiene sus propias fuentes diferentes de las que nosotros tenemos, y por último tienen su propia iglesia, ¿no? Un grupo donde solo los que pertenecen a ese grupo pueden gobernar. Si ustedes ven a un chiita, le pueden preguntar: ¿quién más manda aparte de los ayatolás? Nadie más. Es como si fuera una élite que dice y ellos tienen que hacer lo demás. El ayatolá Khomeini le daba unas llavecitas a los soldados de Irán, les ponía una llave en el pecho y le decía: usted, esta es la llave del paraíso, pelee para mí y ahí tiene su llave. Llega, después se muere y abre la puerta. Igual como hacía la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pelee por mí y le vamos a dar un lote, ¿no? En la Iglesia Católica era más loteador, le daba un lote en el paraíso. Bien. El segundo tipo, por su origen, son grupos de tipo religioso desde el principio. Por ejemplo, en el caso de los cristianos. ¿Sí? Los cristianos dicen desde el principio: no, pero es que yo creo que Jesús es Dios, digamos. Esos grupos son más sinceros, porque desde el principio ellos dicen: a mí lo que me separa de usted es un tema profundo, ¿no?, de teología, un tema de principio. No se van por lo político. Tenemos el ejemplo de los álabes que llaman. ¿Sí? Rápidamente se convierte en una religión, porque un señor dice que Él es Dios. Y hay gente que cree que Él es Dios y se convierte en una religión aparte. Entonces, desde el principio, su diferencia con los demás, su motivo de separación es religioso. Los musulmanes dicen que Dios es Allah, que está por encima de la materia. Esta otra religión dice que su Dios se llama Al-Hakem y viven allá en Egipto. O como ¿cómo se llaman? Los ismaelitas, ¿sí?
Nosotros creemos en el profeta Muhammad, los ismaelitas creen en el Aga Khan, un señor que vive en Egipto, riquísimo. Entonces son problemas religiosos, ¿no? No hay que confundirse, ¿sí? Los grupos que empiezan por problemas políticos no salen de la religión desde el principio, ¿me entienden? Empiezan como dentro de la misma religión y después se van haciendo más radicales y se salen. Bien, por la naturaleza de los grupos, aquí es más fácil, ya lo podemos ir clasificando. Existen personas que se pelean con los demás porque ellos lo entienden todo literal. ¿Sí? O sea, así como está escrito, ellos lo quieren hacer y no reconocen que hay un antecedente, por ejemplo, que hay un contexto que se debe aplicar, ¿no es cierto? Que hay un análisis que se debe hacer al texto. Esas personas que tienen ese carácter así literalista siempre se están peleando con los demás y van a formar grupos. Pues cuando uno se pelea, después viene el orgullo, ¿no es cierto? Mirá, me dijo así, yo no voy a ir más a la mezquita con él, porque me insultó. Y por una cuestión de interpretación literal se hace un problema y se separan dos grupos. Entonces los literalistas en el Islam surgen desde el principio. ¿Por qué? Porque la gente, por su naturaleza, unos son que les gusta aplicar la letra muerta. Extremista. El extremista no es como el literal. El literalista le gusta leer y practicar tal como está escrito. El extremista no lo hace así, el extremista le aumenta las cosas. Aunque no esté escrito, él lo aumenta. Vimos, por ejemplo, el caso de los que se les dice, no, usted tiene que tirar 7 piedritas ahí en el obelisco durante el peregrinaje. Entonces, si una persona en su carácter es extremista, ¿qué va a hacer? No, yo me voy a comprar ladrillo yo, ¿no es cierto? O por ahí en la apretadera se me cayó una piedrita y con la chinela le voy a tirar. O me voy a subir yo y le voy a pegar al obelisco. El literalista en ese caso, ¿qué va a hacer? El literalista dice, aquí dice 7 piedritas, ya, entonces se consigue las 7 piedritas y hace. ¿No es? El extremista no, él lo tiene que exagerar. El extremista es el exagerado. ¿Ya? Entonces, la misma naturaleza de la gente provoca que aparezcan grupos así. Después tenemos los liberales. Los liberales son así medio degenerados, no son los que dicen, si yo bebo no hay problema. Si yo dejo de rezar no hay problema. Si yo soy libre. Ya, yo puedo ser musulmán y no practicar. ¿De dónde sale esta palabra liberal? Sale del Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice, porque algunos hermanos nos tienen envidia en nuestra libertad en el Señor y nos quieren esclavizar con la ley, porque la ley esclaviza, dice Pablo. Ustedes saben, la ley de los judíos, que lo que practicaban los primeros cristianos, es una ley difícil. ¿Sí? Hay hartas cosas duras que había que practicar. Entonces Pablo, como él no le interesaba eso, él dice, toda la ley no sirve, ¿no? La ley está obsoleta. La ley esclaviza al hombre. En cambio Jesús decía, el Jesús que yo conozco, que no es el mismo de los demás, Jesús nos libera. Jesús es libertad. Liberar. O sea, liberarse dejando de practicar lo que se debe practicar. Y entre los musulmanes también hay gente así, ¿no? La mayoría de los políticos, ustedes algún día van a conocer a algún diplomático, tal vez de un país que es de musulmanes, y lo van a ver que toman así. La mayoría de los políticos son liberales. ¿Por qué? Porque dicen, ahora yo soy político, tengo una buena pega, entonces quiero disfrutar de la vida. ¿Sí? Y en el Islam, lo que no se hace, no se hace. Entonces surgen grupos así liberales porque empiezan a practicar cosas que no se deben, y cuando la gente le dice, ¿por qué usted hace eso? Se tienen que inventar, ¿no? Veanlo. ¿Y cuál es el invento que hacen? No, si, no es problema, una copita no es problema, si Dios no se enoja, ya se inventaron.
Pues Dios claramente dice, no, tomar poquito es igual que tomar mucho. Pecó, pecó. No, ellos se inventan para excusar ya su deseo de tomar, se inventan, ¿no? No, Dios dice que una copita no está mal. Se inventan. Y empiezan a separarse de la gente también. ¿Por qué? Porque ellos quieren liberarse de las obligaciones que tienen los demás. Hoy en día en árabe los llaman los almani. ¿Sí? Son personas que dicen, yo soy musulmán, creo en Dios, pero no practico nada. Tienen un Corán ahí colgado en la pared de su casa, pero ni lo abren. Quieren liberarse de las obligaciones, viven para disfrutar, digamos. Después tenemos los clericales. Estos clericales vienen de la palabra clero, ¿no? Que es la iglesia. Son musulmanes que sindicato o un gremio, ¿ya? Donde ellos tienen sus propias reglas y tienen conocimientos secretos que solo lo saben ellos y que se ayudan solo entre ellos y los demás quedan fuera. Y finalmente esos grupos van subiendo y los dominan a los demás. Como logias, como sindicatos, como fraternidades a veces. Y abajo son grupos que, aunque ellos digan que son musulmanes, cometen idolatría. Por ejemplo, esas personas que dicen, yo le pedí al profeta que me deje ir a visitar la Meca. ¿Cómo es posible, no es cierto? El profeta se rajó el lomo toda su vida explicándonos que no tenemos que pedirle cosas más que a Dios, y ni bien se muere, se tortillea a la gente. ¿Ya? Y eso también forman grupos. Hay algunos sufis, ¿no es cierto? En la India hay, por ejemplo, y hacen cosas feas, bárbaras, ¿no? Se muere su maestro de ellos y lo hacen como un santo y van y, santito, mi hijo está enfermo, te voy a degollar esta oveja para que me lo cure. Y esto no es, ¿sí?, algo que nos tiene que decepcionar a nosotros. Tenemos que recordar que los musulmanes son seres humanos igual. Las cosas que vemos aquí en Bolivia pueden suceder en otro país. Aquí en Bolivia tenemos católicos que son bien católicos. Tenemos católicos liberales, ¿no es cierto? Que se acuerdan que son católicos para Navidad, para recibir un regalo, que van una vez al año a la iglesia. Después tenemos católicos idólatras, ¿no? Los Copacabana, Urcupiñas y Cautocas y Candelarias y no sé qué, que piensan que la Virgen hace más milagros que Dios, o que el Santo Niño no sé qué, o el Señor de Malta, el Señor de Mayo hacen más milagros que Dios. Son ídolos. Entonces el Islam es también una religión de personas, somos personas los que lo practicamos. Y acuérdense que los territorios que ahora ustedes los conocen como países musulmanes, como decir Siria, Egipto, Turquía, antes eran habitados por cristianos, judíos, zoroastrianos, hindúes. ¿Me entienden? O sea, las costumbres de antes en algunos lugares se resistieron a desaparecer. Aparte de estas divisiones, por la extensión, ¿sí?, de algunos grupos, se los estudia a dos grupos. El primero es el de los Shia, ¿sí?, que es la secta o el grupo más extendido. ¿Ya? Son, digamos, son alrededor del 8%, ¿sí?, de la población del mundo islámico. Y el segundo grupo se lo denomina los Jawarij. Los Jawarij son literalistas y extremistas. Jawarij en árabe significa los que se salen del grupo, o sea, como secta, digamos. Estos señores Jawarij eran extremistas. Ellos decían, por ejemplo, si fulano ha cometido un pecado, significa que no tiene fe. Y si no tiene fe, no es musulmán. Se ponían a hacer lógica, ¿no es cierto? Y si no es musulmán, entonces no lo voy a dejar entrar en la mezquita. Estos Jawarij se expanden en algunas zonas y peleaban siempre contra los otros musulmanes. Se paraban fijando en los pecados. Mirá mirá cómo
qué sé yo lo vi que se estaba tomando una copa de vino, ya no es musulmán para mí. Y hay gente que es así, aquí en Bolivia, y no sabe nada de los jaguares, pero es como una conducta normal de algunas personas. ¿Sabías que fulanito se hizo musulmán? No, mentira, si yo ayer lo vi que estaba tomando. ¿Y qué tiene? De sobrio es musulmán y de borracho otra cosa. No, ese ya no es musulmán para mí. Así dice la gente. Siendo que Dios dice claramente, ¿sí?, que la persona que peca sigue siendo musulmán. Al profeta Muhammad se le preguntó, profeta Muhammad, ¿el que roba es musulmán? El profeta dijo sí, pero mientras roba no está de acuerdo con la fe. Profeta Muhammad, ¿el que comete adulterio es musulmán? El profeta dijo sí, pero mientras está cometiendo el adulterio no está con la fe. Hasta que le preguntaron, profeta Muhammad, ¿el que miente es musulmán? Ahí él dijo no, el que los engaña a los otros. ¿Sí? Y después el sahaba que explicaba el hadith se refiere a la gente hipócrita. Claro, el hipócrita por fuera es musulmán, pero por dentro no, y lo que vale es lo que está adentro. Entonces estos señores extremistas agarran el pecado que tiene un tamaño, digamos, de este tamaño, así, y lo convierten en algo más grande. ¿Sí? Dios dice no hay que beber, ya el castigo, está el castigo, está en su medida. Pero ellos dicen no, al que bebe yo ya lo considero que no es musulmán, lo agrandaron el pecado. Entonces yo tras que lo vea le voy a pegar a ese tipo porque él me dice que es musulmán, es un hipócrita. Y ya se empieza, ¿no? Uno va haciendo crecer sus ideas. Y el profeta Muhammad fue bien cuidadoso y específico con estas situaciones de disputa y división. Él dijo, nunca hay que decir un pecado y hay que apuntar el nombre del pecador. No se hace eso. ¿Me entiendes? O sea, nosotros en público no tenemos que decir, yo lo he visto haciendo así, así. No. Cuando el profeta le denunciaba, no, fulano está haciendo esto, él que decía, ¿qué le pasa a algunas personas que hacen tal y tal cosa? Nunca los llamaba por su nombre. Y cuando se quiere corregir el comportamiento de alguien, hay que hablarle a solas. Mira, hermano, yo te estoy diciendo a vos, sí, esto yo no se lo he comentado a nadie, pero yo he visto que vos haces así, así. Vos sabes que eso no está bien. Yo no voy a ir a contarle a nadie, simplemente te estoy haciendo recuerdo que eso no está bien, ¿sabes? ¿No? El otro va a decir sí, no, y ya cumplimos. Pero eso de ir y decir, ay, fulano, imagínense que es así, 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 fulano, yo lo vi, ¿qué ganamos con eso? No lo corregimos a ese fulano porque le va a dar rabia, ¿no es cierto?, que lo calumniemos. Y lo que es peor, nos anotamos un pecado nosotros. ¿Cuál es el pecado de ese? Es lo que en árabe se llama al-ghiba. Hemos mencionado a uno de nuestros hermanos con algo que a él no le gustó. Como con los apodos, ¿no? Algunos apodos son buenos, la gente se ríe, le gusta su apodo, pero a otros le ponen apodos que no les gusta. Y el Corán dice claramente que no hay que mencionarle al hermano con lo que no le gusta. Si se pone un apodo, tiene que ser por algo bueno, que le guste al dueño del apodo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agarro y digo, públicamente yo denuncio que fulano no sé qué, yo no estoy ganando nada, más bien estoy perdiendo porque estoy cometiendo un nuevo pecado. Excepto que haya algún problema de un juicio, por ejemplo, ¿no? Que me llamen como testigo ahí, yo tengo que ayudar a solucionar ya un problema más grave y es necesario que yo mencione nombres, etcétera, etcétera. Pero así de puro chismoso, no, es un pecado. El profeta también dijo, cuando un musulmán lo llama incrédulo a otro musulmán, la palabra rebota y le vuelve al que dijo. Si yo así alegremente digo, ese tipo es un incrédulo, o vos sos un incrédulo, así en su cara, si él no es de verdad,
incrédulo, la palabra va a rebotar y va a volver hacia mí y yo me convierto en eso. Hay que tener mucho cuidado. En la vida de este San Pablo que llaman, hay muchas cosas así. Ustedes no sé si habrán leído en Gálatas, hay una epístola de San Pablo que se llama Gálatas. Jesús había elegido 12 apóstoles, ¿no? Y el jefe de los apóstoles era Pedro. Y en un momento se encuentran en una ciudad en Siria entre Pedro y Pablo. Y Pablo públicamente lo encaró y le dijo: vos estás cometiendo tal y tal y tal pecado. Qué actitud más fea, ¿no es cierto? Pablo, un pinche tipo que no era nada en el cristianismo, y Pedro, que según la Biblia, Jesús lo agarró y dijo: sobre esta piedra levantaré mi iglesia. Y el pinche lo trata en público a la piedra de la iglesia. Qué feo, ¿no? Entonces, en estos temas, sí, el musulmán tiene que ser muy cuidadoso. Estos grupos, estas sectas que aparecen son muy peligrosas para nosotros, pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, al decir que tal o tal hermano esté o no esté en una secta. Y en este tema también de las sectas hay un detalle: nadie nace sabiendo, ¿sí? Nadie nace sabiendo. Siempre hay que asumir que tal o cual hermano, si lo vemos que está andando con una secta o algo, no tenemos que decir: no le voy a hablar más a ese tipo, le voy a pegar más bien cuando me encuentre. No, nuestra primera reacción tiene que ser averiguar si él sabe lo que está haciendo o no. ¿Me entiende? Hay que asumir que él tal vez lo ha hecho por buena intención. Y se comprueba eso, ¿no? Se conversa, si se tiene confianza, se conversa y uno saca sus conclusiones. Estoy dejando para el final el grupo de los chiitas, ¿no? Ya hablamos de estos extremistas que siempre se andaban peleando con todo el mundo y al final se acabaron. Quedan, dice algunos, en Omán, en Libia y por ahí. Pero la secta que sí se extendió, la que se ha extendido más, es la chiita. Se dice chiita por una palabra árabe que es shia. Y esta palabra significa parcial, partidario. O como decimos acá, fan, ¿no ves? El fan club de tal artista, así, que es partidario, que es parcializado por esas personas. Entonces los shia son los parcializados por Ali. Fíjense que desde el principio está el tema de dividir. ¿Quién es Ali? Ali es el primo del profeta, que se hizo musulmán cuando era niño y que después se logró casar con la hija del profeta, con Fátima. Y después de muerto el profeta, sallallahu alaihi wasallam, después de varios años, Ali se convirtió en califa y lo asesinaron los extremistas porque dijeron que no era musulmán. Entonces, como reacción hacia eso, y algunos con intenciones políticas, van haciendo un grupo de parcializados por Ali. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos: pero si el profeta y Ali y Abu Bakr, Omar, todos los discípulos estaban en el mismo barco, jugaban en el mismo equipo, ¿por qué yo tengo que parcializarme a favor de uno contra los otros? No tiene sentido. Si todos ellos eran un solo corazón. El profeta dijo: nosotros somos como un edificio, ¿no es cierto? Bunyan Marsus. ¿Qué significa eso en árabe? Es un edificio que está construido y reforzado con plomo aparte de cemento. Entonces no tiene sentido que yo diga: a ver, yo voy a apoyar a Ali contra los demás. ¿Por qué si Ali no está en contra de los demás? Pero va con esa intención de dividir para gobernar. Cuando una persona quiere
gobernar a un grupo, los hace pelearse entre ellos y él se aprovecha. Entonces la palabra Shia en un principio no se refiere a una religión nueva como es ahora. En un principio era una simple actitud de decir, yo lo prefiero pues a Ali. Ali tendría que ser el califa siempre. Una actitud política, ¿no? Como ahorita, el bombón, pues siempre él fue bueno el bombón. Ya, está bien, si usted quiere el bombón, vote por el bombón. ¿No? El pepelucho, bueno es el pepelucho, ya, vote por él. Pero nadie va a decir que es musulmán o no es musulmán por quererlo el pepelucho o no, ¿no es cierto? Entonces aparece como una actitud política. Cuando lo asesinan, nosotros los musulmanes lo llamamos el imam Ali, ¿no? Porque ha sido uno de los primeros musulmanes. Cuando lo asesinan, la gente se enoja, ¿no? Y dice, ¿por qué lo mataron si él era una buena persona? Entonces empiezan a buscar culpables y surgen problemas entre los musulmanes. Los provocaron los extremistas. Después de que muere el imam Ali, ¿qué sentido tiene hacer un partido de parcializados por él si él ya murió? Ya no va a ser alcalde, ni presidente, ni rey. Ahí viene lo extraño, o sea, él muere, mueren sus hijos, ¿no es cierto? La gente va envejeciendo y va muriendo. Pero el grupo de los parcializados por Ali, los Shia, se mantiene. Y ahí uno se pregunta, ¿pero están parcializados por alguien que ya no está? Es como que, una parte de aquí sea, no, nosotros somos hinchas de Evo, yo soy hincha del Bombón, de Paredes, yo soy hincha de Simón Bolívar, digamos, yo quiero que Bolívar sea presidente. ¿Se van a reír o no se van a reír? Si ya se murió Bolívar, ¿no es cierto? Ni en el cementerio va a ser presidente. Pero el caso de los Shia es así. Nosotros queremos que Ali y su familia ya murieron ya. ¿Qué van a ganar? ¿Cuál es el interés oculto aquí? Entonces, en un principio, ¿qué hicieron los musulmanes con los chiitas? ¿Sí? Lo consideraron como una preferencia política. Cuando estaba vivo el imam Ali, los que decían, yo quiero que Ali sea... Está bien, ya, usted tiene su opinión, yo tengo otra. No hay problema. O sea que en un principio se los toleró. Después, los chiitas dijeron, los hijos del imam Ali tienen que ser los gobernantes, nadie más. Unos dijeron, yo estoy de acuerdo, otros dijeron, no estoy de acuerdo. Para mí el gobernante puede ser de cualquier tribu, de cualquier raza, y yo lo elijo así. Dios quiso que la descendencia del imam Ali se termine unos 100 años después de él. Su último descendiente de niño murió y no tuvo más hijos, no tuvo. Alrededor del año 400, por ahí después de la revelación del Corán, muere el último de los descendientes. Pero extrañamente los parcializados de Ali siguen hasta hoy defendiendo ¿qué? Porque en un principio la palabra Shia significaba que él era hincha de Ali, que él quería votar por él en las elecciones. Y después quería votar por su hijo. Y después quería votar por su nieto. Mientras se mantuvo en una cuestión política, la gente decía, sí, los Shia son musulmanes todavía, medios locos, pero son nuestros hermanos, digamos, los aguantamos. Pero cuando se acabaron todos los descendientes de Ali, obviamente que había un motivo oculto. Los mismos chiitas empezaron a decir, bueno, ¿y a qué hacemos ya? Ahora, ¿qué hacemos con nuestro partido? Si ya se murieron todos los que estábamos apoyando. Entonces se convierte en una religión aparte. En Irán aparece un grupo de gente bien estudiada, culta, que les dice, ¿saben qué? El último hijo descendiente de Ali que ha muerto, desde allá, desde la tumba, se nos ha aparecido a nosotros y nos ha dicho, ustedes tienen que dirigir a mis fanáticos, a mis parcializados. Entonces surge
los shias como una religión ya, que tienen sus propias revelaciones y tienen su propia iglesia. Esas personas que habían dicho que se les apareció el último de Ali son los que ahora se llaman los ayatolás. ¿Sí? Allá en Irán dicen que mientras no resucite el último hijo de Ali, los ayatolás tienen que gobernar a la gente. Y eso lo pueden preguntar a ellos mismos, ellos se lo dicen Wilayat el-Faqih. Estos ayatolás son los hombres cultos, se cayó en un sótano. O sea que empiezan a hablar de cosas que no hay ni en el Corán, no hay ni en la Sunna. Y uno empieza a decirle, oiga, es interesante lo que usted dice, ¿y eso de dónde lo sacó? Porque en el Islam tenemos fuentes. Para cada cosa que decimos tiene que haber una fuente. ¿De dónde sacó eso de que hay un peladito que se cayó en un sótano y tiene que resucitar? No está en el Corán, no está en la Sunna del Profeta, no hay consenso sobre eso. ¿Cuál es la analogía? ¿De dónde sacaron eso? Entonces, con el paso del tiempo, los chiitas o los shías se van separando más de los musulmanes. Se van separando, ¿por qué? Porque se tienen que ir inventando cosas ya mucho más graves para justificar su actitud. Por ejemplo, algunos le decían a los chiitas, así que usted dice que Ali tiene que ser el más capo. ¿Y cómo justifica usted que Ali mismo haya favorecido a otros gobernantes? Porque Ali apoyó al primero a Abu Bakr, apoyó a Omar, apoyó a Uthman. Entonces la gente los criticaba a ellos, les decía, ustedes hablan medio burrera. ¿Cómo justifican que siendo él, como ustedes dicen, el elegido para ser gobernante, él mismo haya votado por otro? Se sentían mal, entonces tenían que inventarse, cada vez tenían que inventarse cosas nuevas. Pero es que pasa que Ali tenía miedo, pues lo tenían amenazado. O lo que pasa es que los otros, imagínense, han llegado al nivel, ¿sí? Los chiitas dicen que todos los discípulos del profeta, menos Ali y sus hijos, no eran musulmanes. O sea, poco a poco se fueron apartando cada vez más del grupo de los musulmanes. Lo que en un principio era una simple preferencia política, por orgullo, lo fue separando y se convierte en una religión aparte. Pero este tema, como digo, nadie nace sabiendo, ¿sí? Algunas personas pueden caer en ese error porque otros los engañan. Y nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ver si esa persona está acompañándolos, siguiéndolos a ellos por ignorancia, ¿sí? O lo hace a propósito. Aquí en el material hemos puesto, había una lista, ¿no es cierto?, de algunas pruebas o evidencias de por qué los shías han pasado a convertirse en una religión aparte. Como les digo, en un principio eran de los mismos musulmanes. Éramos musulmanes con unas preferencias políticas en contrarruta, digamos, pero era su derecho. Incluso se dice que esos shías de esa época son musulmanes y hasta ahora se los debe respetar como musulmanes. Pero en el momento en que empiezan a hablar que fulanito va a resucitar, ¿sí?, o que Ali ya es como un dios, ahí se salieron del Islam. En la lista tenemos primero, dice, son una religión aparte y distinta a la de los musulmanes. Ellos tienen sus líderes, no reconocen a los líderes de los musulmanes. Ellos tienen los ritos de una manera, ¿sí? Los musulmanes lo hacen de otra. ¿Sí? Hasta el propio Jesús en la Biblia dice, yo no hago nada si no es por la voluntad de Dios. Y el musulmán dice lo mismo, o sea, Dios es el que hace los milagros. Pero para los chiitas, Ali puede hacer milagros, la esposa de Ali, Fátima, puede hacer milagros, los hijos de Ali, los nietos, los bisnietos, los tataranietos hacen milagros.
Incluso dicen, ¿sí?, que Alí escogió en el momento en que iba a morir. No sé cómo, pero lo asesinaron y ellos dicen que él eligió morir, que saben en qué momento van a morir, que pueden hablar con los animales, con las plantas, con la silla, con la mesa. Ese es un problema teológico, ya es algo grave, ¿sí? Si yo digo, no me gusta la pintura de esta casa, bueno, se puede pintar, va a seguir siendo la misma casa, pero otro va a venir y va a decir, no, yo quiero que tumbemos la mitad de la casa. Es un problema grave. En lo ritual, la forma en que ellos rezan es distinta, la forma en que ayunan, la forma en que hacen el peregrinaje. En todo ello lo hacen de distinta manera. Algunas cosas iguales y otras distintas. Y en lo legal, por ejemplo, para ellos es permitido que un hombre se case durante 2 horas, tenga relaciones sexuales con una mujer y después se divorcie. Para ellos se puede eso. Obviamente cualquier persona va a decir, pucha, eso es prostitución, ¿no es cierto? La prostituta ofrece su servicio por hora, ¿ya? Se le paga y se acabó. No, ellos dicen que es una forma de matrimonio. Entonces son temas legales de gravedad, ¿sí?, que nos diferencian. Tercero, sí, en los libros de los chiitas, ellos dicen claramente que los musulmanes no pertenecen a su fe. Y ese es otro tema grave, ¿sí? Dicen que desde el primero de los discípulos del profeta, los que no son amigos de Alí o la familia de Alí no son musulmanes, directamente. Y eso nos lleva a grandes contradicciones. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, la fe de toda la gente no se compara con la fe de Abu Bakr. Aunque toda la gente de la tierra diera limosna, no sería el mismo peso que la limosna que hace Abu Bakr. ¿Por qué será? El profeta sabe, ¿no? Y estos señores van en contrarruta, dicen, no, Abu Bakr no era ni musulmán. ¿Sabe, no? Abu Bakr, el primer califa, el mejor amigo del profeta. Después tenemos el califa Omar. El profeta pidió a Dios que el Islam, ¿sí?, sea vencedor a través de un Omar. Y Omar apareció, se convirtió al Islam. Los chiitas dicen, no, Omar no es amigo de Ali, no es musulmán. Y así con todas las personas, ¿sí?, que estuvieron como gobernantes antes de Ali y los que en el momento dado no estuvieron de acuerdo con que Ali sea gobernante. Entonces fíjense, lo político lo transformaron ya en un tema religioso. Ah, si vos no tenés la misma preferencia política que yo, ya no sos musulmán. Eso también es grave. Aquí hay un tema, ¿sí?, que algunos lo habrán visto, ¿sí? No es fácil, digamos, en las zonas donde no hay shías principalmente, no se nota, pero yo soy testigo ocular, yo lo he visto en varios lugares. Ellos no quieren rezar cuando el que dirige el rezo es musulmán. Uno. Y si por alguna conveniencia tienen que rezar detrás de un musulmán, ellos van a su casa y lo repiten el rezo. Y le digo yo he visto claramente, en la ciudad de Medina, ¿sí?, se hace el llamado al rezo y la gente siempre 5 o 10 minutos y recién empieza a entrar a la mezquita para rezar. Ellos están saliendo, los musulmanes entran a rezar, ellos ya rezaron y se están saliendo. Puede ser que para algunos sea, es un detalle sin importancia, ¿no es cierto? Se ve chico, pero cuando nosotros analizamos y buscamos los motivos y le preguntamos a una persona, ¿por qué usted no quiere rezar con nosotros? Vamos a ver que va a salir así de su boca cosas graves, ¿no es cierto? Porque va a decir, no, es que ustedes no son musulmanes, porque voy a rezar.
es como el iceberg, ¿no es cierto? Esos hielos que hay en el mar, solo se ve la puntita, ¿no es? Es un detallecito, o sea, nosotros estamos yendo a rezar y él rezó solito y se fue a su casa. Es la puntita. Cuando empezamos a escarbar, ¿por qué hace eso usted, señor o hermano? ¿Por qué usted hace eso? Él va a tener que dar su motivo. Y van a ver que es un tema grave. Ellos facilitos son dedo alegre, gatillo alegre, eso no, es que este no es musulmán, este no. Y así empiezan a carachearlo a la gente. En Argentina también lo he visto, entre los chiíes de Argentina. ¿Sí? Directamente, cuando ellos pueden, se hacen una mezquita aparte, para no tener que rezar con nosotros. Y he visto hermanos que me han contado, ¿sí?, que les ha sucedido a ellos, que cuando los ven que son musulmanes nuevos, ¿sí?, van y se paran en la puerta de la mezquita o rezan con los musulmanes y los esperan ahí afuera en la puerta. Y los invitan, ¿no? Venid, te vamos a invitar un cafecito o algo. Y cuando los llevan a su casa algo, ellos han visto que ese señor ha repetido el rezo. Entonces, esas son cosas que, obviamente, gracias a Dios, no todas las vamos a testificar porque los chiíes no están en todas partes. Pero donde hay la oportunidad se ve, se nota. Y es un tema ritual pequeño, pero es la punta de algo mucho más grave que está adentro. Adentro, lo llevan adentro. Cuarto, los musulmanes insisten en tomar las enseñanzas de todos los discípulos del profeta. La única condición que el relato sea auténtico. Los chiíes de Irán declaran que la mayoría de los discípulos del profeta son incrédulos y hipócritas. Lo que le había mencionado antes. Pero aquí, ¿por qué lo repetimos esto? Porque viene el problema de lo legal. ¿Se acuerdan que ayer vimos las fuentes? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos del hadís? Dijimos que había más de 100.000 hadices. ¿Se acuerdan? Y un hadiz es a través de Abu Bakr, otro a través de Omar, otro a través de un pepito que nadie conoce, pero era discípulo también, aunque lo haya visto 5 minutos, 10 minutos del profeta, algo bueno habrá escuchado. ¿No es cierto? Entonces la cantidad de discípulos del profeta, se dice que en el último año de su vida 100.000 personas escucharon el discurso de despedida que él dio. Entonces, mínimo sabemos que hay 100.000 discípulos del profeta. Los chiíes dicen que son 6 nomás. Ali, su esposa, sus 2 hijos y 2 amigos, uno persa y otro de no sé dónde. Esos 6 son los únicos que valen. Todos los otros 100.000 no sirven para ellos. Eso significa que los hadices que ellos manejen van a ser menos. Y que algunas cosas que nosotros practicamos por haberlas tomado de un hadiz, ellos no las van a querer practicar. Por eso varía mucho su práctica. Porque para empezar ellos no reconocen que el que relata el hadiz sea musulmán. Entonces, nuevamente, son cositas pequeñas, pero cuando uno las analiza bien, resulta que hay algo grave por debajo. Y en ese punto ellos van en contra del Corán, de frente. El Corán dice, ciertamente que Dios se complace con los creyentes que te están dando juramentos de fidelidad debajo del árbol, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el profeta quiso ir a la Meca a hacer umra? ¿Cómo podemos regresar? Queremos visitar la Kaaba. Entonces los incrédulos mandaron, ¿no?, un embajador, y allí en el campamento los musulmanes negociaron. El embajador de ellos, de los incrédulos, le dijo, ustedes van a volver al año y van a tener 3 días para hacer su visita. Y varias otras condiciones, ¿no?, lo que se llama el acuerdo o el tratado de Al-Hudaybiyah. Cuando el profeta les comunicó eso a los musulmanes, ellos se pusieron tristes, dijeron,
Che, pero si Dios está con nosotros, ¿cómo es que estos incrédulos nos impiden que visitemos la casa? Entonces la gente se desanimó un poco. Y el profeta no sabía cómo subirle el ánimo. Entonces se le ocurrió decirle, bueno, esta es la decisión que yo he tomado. Dios me ha dicho que yo haga así. Si ustedes están de acuerdo, háganme su juramento de fidelidad que ya me habían hecho antes. Entonces los sahabas, los discípulos, entendieron que el profeta era serio, ¿no? Que estaba comprometido con el asunto. Entonces todos fueron debajo de un árbol y le dieron la mano y le juraron obedecerlo porque era mensajero de Dios. El Sagrado Corán relata eso y dice, Dios está complacido con ellos. Porque con todo su pesar, con toda su frustración, digamos, de querer y no poder, ellos renovaron su juramento con el profeta. Por eso es que nosotros decimos, cuando se menciona el nombre de un sahaba, decimos radiyallahu anhu. Porque el propio Dios dice, yo me complazco con él. ¿Sí? De ahí viene esa costumbre, digamos, que tenemos, ¿no? Cuando se dice Abu Bakr, es bueno decir radiyallahu anhu, que Dios esté complacido con él. Porque el propio Dios en el Corán dice, yo me complazco con fulano sultán. Pero los chiitas van en contra de esa parte del Corán. Y dicen que no, ellos, los 1500, esos eran todos hipócritas, menos Ali y su hijo. Entonces son cosas serias. Quinto, los musulmanes sostienen que no deben existir cleros, ni sacerdotes, ni iglesias en la religión. En cambio, los chiitas tienen el clero de los ayatolás. Tienen un uniforme especial, tienen una jerarquía especial muy parecida a la de la Iglesia Católica. Los más grandes, los arzobispos, digamos, se llaman ayatolás. Después hay otros, como los obispos, que son los hujjatullah. Y después están los mullas. Y lo que esa gente dice, la gente común no tiene derecho de discutir ni pedir pruebas. Son como sacerdotes. ¿Y qué pasa? Resulta que los ayatolás solo pueden ser persas. Hace unos años apareció un ayatolá árabe en el sur de Irak. Y él les dijo a los de Irán, les dijo, ustedes saben que yo soy superior a ustedes porque yo tengo una ascendencia, digamos, desde lo antiguo. ¿Qué hicieron los de Irán? No lo quisieron reconocer porque él no era persa. Y recién lo asesinaron a este ayatolá disidente que había en Irak. La palabra ayatolá es un título muy pero muy atrevido. Ayer hablamos qué significa ayat, significa signo o señal de Dios. Ayatullah significa signo divino. ¿Qué persona va a tener el fuero de hacerse llamar a sí mismo un signo divino? Los hujjatullah son la evidencia de Dios, o sea, la elocuencia de Dios al discutir. O sea, qué ambicioso, ¿no es cierto? Ni que fuéramos pues perfectos nosotros para ponernos ese nombre. Entonces es claramente un clero, ¿ya? Aunque ellos no se llamen curas, aunque no hagan misa, pero se manejan como una institución que tiene su jerarquía, como la policía, como el ejército. Y el pueblo común está obligado a obedecer lo que ellos dicen. Si tienen pruebas, si no tienen pruebas, no importa. Ellos lo dicen, la gente obedece. Como hace el católico con el cura. Pero al final, ¿qué pasó? Ya los católicos no le hicieron caso a los curas. Pues se dieron cuenta que era medio engaño. Sexto, los musulmanes tienen vedado o prohibido venerar santos o tumbas, mientras que los shias tienen 7, 8, 10, 12 descendientes de Ali que tienen poderes divinos similares a los santos de los católicos, etcétera, etcétera. Este es un tema también grave por el que lamentablemente los shias se acercan a la idolatría. Como le digo, algunos
lo hacen por ignorancia, o sea, son personas que hay que comprenderlo, pero otros son conscientes, lo hacen adrede. Fue tanta la exageración, tanto la exaltación de Alí y de sus descendientes, que empezaron a atribuirle poderes divinos. Empezaron a decir que hacían milagros, empezaron a decir que predecían el futuro, que hablaban con los animales. Las tumbas de estos señores son veneradas hoy, y eso no lo puede negar nadie. Sale todos los años, sale en los periódicos, la peregrinación de los chiitas a Karbala, a Ashrafí, no sé dónde, en varios lugares tienen sus santos enterrados. Y van allá y se chicotean, se azotan, hacen sacrificio, les rezan, algo que es gravísimo. El musulmán solo le puede rezar a Dios y solo le puede pedir a Dios. Y esto también yo lo he testificado, ¿sí?, ocularmente aquí en La Paz. ¿Sí? Un chiita que después de que rezamos sacó su librito y empezó a decir: oh Ali, dame ayuda, oh Fátima, dame esto. Y me acuerdo muy bien, el hermano Abdelmumen es testigo también, él estaba ahí, ¿sí? Y él fue el que lo sacó a ese chiita del lugar del rezo, porque eso no se puede hacer. Porque si vamos a estar tolerando, ¿no es cierto?, esas actitudes, nos hacemos todos católicos al final. ¿Cómo vamos a decirle al católico: no adore usted a sus vírgenes y santos, y al chiita nos vamos a quedar callados por miedo, por conveniencia? No. Es musulmán, solo le reza a Dios. Es musulmán, solo le pide a Dios. Todos los viernes, el principio de la khutbah, que dice, ¿no? Solo a ti te pedimos ayuda, solo a ti nos encomendamos, solo a ti pedimos perdón. Solo de ti esperamos ayuda, solo de Dios. Pero ellos lo ven como algo normal. Séptimo, los musulmanes ven que el gobernante de los musulmanes puede ser de cualquier raza o pueblo. Ellos insisten en que debe ser solo de los descendientes de Alí. Y una vez que se acabaron los descendientes de Alí, solo entre los ayatolás de Irán. Entonces hay gato por liebre aquí. Según la ley islámica, cualquier persona capaz, libre, ¿sí?, que conoce la ley islámica puede llegar a ser califo. No tiene que ser pariente de Alí ni de nadie. Tampoco tiene que ser iraní, ni mucho menos ser ayatolá. Y para ellos es tan importante esto que este es el séptimo pilar de su religión, al-wilaya. Ellos lo llaman al-wilaya. O sea que hay que rendirle juramento de fidelidad a Alí y a sus descendientes. Para ellos es un tema importante. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Octavo está repetido. Noveno, los musulmanes pueden rezar en cualquier mezquita, en cualquier lugar. Los chiíes tienen oratorios propios y apartados de los musulmanes. Y no es por cuestiones de arquitectura, ¿sí?, ni por cuestiones de espacio. Es porque así ellos lo quieren, porque, claro, una vez que nos explican que nosotros no somos para ellos musulmanes, es lógico que tenga que construirse una mezquita que estén puras, ¿no es cierto?, donde no vayamos nosotros. Y esa es la costumbre. Averigüen ustedes, o sea, no tomen, digamos, las cosas que yo digo así como la palabra final. Averigüen. En Brasil lo mismo. Donde ellos llegan y tienen posibilidad, se apartan tras que pueden. Porque nos ven a nosotros como gentiles, ¿no?, como personas que no estamos en el camino. El tema de las imágenes. Esto también lo pueden ver a través de los noticieros, y yo también he sido testigo ocular de esto. Dentro de sus mezquitas, ellos tienen imágenes, cuadros de Ali, cuadros de Hassan, de Hussein, tienen fotos de los ayatolás dentro de la mezquita.
Eso lo he visto yo en la mezquita de los Días de Curitiba, en Paraná. Y también lo he visto en la tele, muestran, venden, ¿no? Así como los católicos tienen su, ¿cómo se llama? Como medallones o imágenes, ¿no? Sacras. Bueno, ellos también tienen, solo que lo de ellos no es una virgen, es un barbudo como nosotros. Un señor con turbante, con barba, y ahí abajo escriben Ali. Bien. Y hay muchas otras cosas, porque este es un tema histórico que desde hace cientos de años ellos se han apartado y han tomado su propio camino. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el mundo ya está globalizado. Los medios de comunicación, los medios de transporte han hecho que nos acerquemos más. Como dijo el profeta, ¿no? Va a llegar un día en que cualquier lugar de la tierra se va a poder llegar. Entonces es como que los vecinos están más cerca ahora. Y los iraníes se han dado cuenta que están rodeados por los musulmanes. Ellos están en medio del mundo islámico. Entonces han empezado a seducirnos a nosotros. Después de siglos y siglos de decir que solo ellos eran los buenos, así, ahora han empezado a decir, no, si todo es igual, todo es lo mismo, son escuelas. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba yo de las escuelas legales? ¿No es cierto? Ellos tratan ahorita de decir que son una escuela. Pero no, las escuelas no se meten en temas de teología. Son escuelas legales. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a lavar? ¿Cómo nos vamos a rezar? ¿Cómo hacemos un contrato? Hasta por ahí llegan las diferencias de las escuelas. Y como le dije, algo natural, ¿por qué? Las personas vivimos en distintos ambientes, distintos climas, situaciones, etc. Y ellos se tratan de colar como una escuela. Pero en ninguna escuela musulmana usted va a encontrar que se permita rezarle a Ali. ¿Me entiende? Entonces, es un tema más serio. No se trata de una escuela más. A lo sumo les podemos decir, puede ser que hace 1000 años ustedes eran una escuela, cuando todavía era una cuestión solo política. Pero ahora que se han metido con la religión y la teología, ustedes tienen su camino, nosotros el nuestro. No les vamos a hacer daño y ustedes tampoco nos hagan daño a nosotros. Y decir que tal o cual, digamos, es una religión aparte, no es un insulto para ellos, porque es lo que ellos han elegido y ellos lo ven bien. Entonces no tienen por qué sentirse insultados. ¿Cierto? Si a mí un católico viene y me dice, usted no es un católico, ay, gracias. ¿No es cierto? No tengo por qué enojarme yo. Entonces, ahora Irán como país está promoviendo un acercamiento con los musulmanes, pero con bases falsas. Deberían decir, ¿saben qué? Somos vecinos, aunque no nos querramos, tenemos que actuar, ¿sí?, sobre unas bases comunes, ¿no es cierto? Hacer un bloque económico, que sea una especie de Mercosur, así, pero engañarnos, aprovecharse de la ignorancia de uno y decir que somos la misma religión, no. Como le digo, yo no voy a ir a pegarle a un chiita, no voy a ir a patearlo, ¿no es cierto? Él eligió, lo hizo voluntariamente y él debe estar orgulloso de su elección. Pero que por favor no me venga a meter gatos por liebre. ¿Sí? Musulmanes no son. Ponerse turbante, andar con barba, no lo hace a uno musulmán. ¿No es cierto? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo clarito, o sea, el musulmán es el que cree en Dios, cree en los ángeles, en los profetas, en los libros sagrados, en el juicio final y en el destino. Da testimonio, la shahada, reza 5 veces al día, da su zakat cuando puede, ayuna y peregrina a la Meca cuando puede. Entonces no nos pueden venir aquí a estirar y a meternos cosas raras. Especialmente que si uno estudia la historia se da cuenta. Hay detalles que nos hacen sospechar, por ejemplo, el tema de que Ali casó a uno de sus hijos con la hija del último emperador persa.
Entonces cuando los persas dicen apoyamos a Ali y a sus descendientes, también están apoyando a los descendientes de su último emperador. Donde se terminó lo político y empezó lo religioso, nosotros le dijimos chao. Testifiquen que nosotros somos musulmanes y ahí se acaba. No nos peleamos ni nada, pero cada quien en su casa. Y lo mismo también para otros grupos, ¿no es cierto? Aparte de los Shia, aquí en Bolivia existen otros grupos que se llaman a sí mismos musulmanes. Tenemos los Bahá'í. Los Bahá'í son mucho más educados, digamos, y menos engañifles que los Shia. ¿Sí? Los Bahá'í no vienen a meterse a las mezquitas, digamos, no vienen a robar a los musulmanes. Están también los Qadianis, que es un grupo que aparece en la India y es así del mismo tipo de los chiitas. Entre los mismos Shia, eso es importante, quiero que lo tomen en cuenta, los Shia no son un solo grupo. No tenemos que meterlos a todos en el mismo costal. Entre ellos tienen serias diferencias. Todo esto que hemos venido hablando es lo que se refiere a los Shias de Irán, que se los llama los duodecimanos. Son los Shias que creen en Ali y 12 de sus descendientes. Ali, sus 2 hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar a 12. El 12 es el peladito que les dije que estaba corriendo y se cayó en un sótano y se murió. Ese sótano, ellos lo llaman Sirdar, está en Irak. Eso sucedió en Irak. La mayoría de las cosas importantes de los Shia son en Irak, ¿ya? Donde murió Ali, donde murieron sus hijos, todo eso es en Irak. Y hasta ahora ellos van ahí al sótano ese y están esperando que resucite el niño. Y el Corán dice claramente, ¿no? La persona prueba la muerte una vez. Ni Jesús murió para que estemos diciendo que va a resucitar. Pero ellos están con eso. Entonces, lo que hemos hablado es el grupo mayor, más grande de los Shia son esos, los de Irán, que se denominan duodecimanos. Y en lo que toca a la ley, ellos siguen una escuela que se llama Jafari, de Jafar, Jafarita. Pero hay otros. Por ejemplo, hay algunos que se llaman los septimanos, o sea, que siguen a 7 imames, no a 12. Y hay otros que son los decimanos, que siguen a 10, no a 12 ni a 7. Porque si empezamos a hablar de dinastías y razas, nos metemos en una telenovela, ¿no es cierto? Entre el imam 7 y el 8 hubo un problema de telenovela, ¿sí? ¿Qué pasó? El imam 7 se murió y no tenía hijos. Se murió sin dejar hijos. Entonces los setimanos dicen ahí se acabaron los imames y ellos solo siguen a 7. Pero los de 12 y los de 10 dijeron no, el hermano sí tenía hijos. Entonces se acabó aquí la línea y ¡pum!, la saltamos al lado y ya seguimos a través del hermano. Esos son los que creen en 10 y en 12. Y miren cómo es Dios de sabio, ¿no es cierto? Hasta los que creen en Dios en 12 han tenido que cortar su línea de ahí, ¿no es cierto? Imagínense estar peleando nosotros por un problema de la Edad Media. Pero si un día conversan ustedes con los chiitas y seguro que van a tener la oportunidad, ellos le van a salir, no, porque lo maltrataron a Ali, no sé qué. Estamos completamente de acuerdo que hubo problemas, hubo maltrato, injusticia, etc. Pero eso se terminó. Yo ya no voy a pelear por eso. Hay un jurista famoso que es el Hassan el-Basri de Irak. Le preguntaron, imam, le dijeron que está bien que nosotros sigamos discutiendo lo que pasó entre Ali y eso. Y él respondió de una manera muy bonita, dice, el tiempo nos puso a nosotros a salvo de sus espadas.
O sea, nosotros ya no estamos en esa época. Ahora pongámoslos nosotros a ellos a salvo de nuestras lenguas. Ya pasó mucho tiempo. No tenemos por qué estar mencionando y calumniando y renegando. Porque Dios es justo y Dios sabe a quién va a castigar y a quién no. Pero ellos tienen esa costumbre. Los van a meter, los van a embrollar en esos líos medio de telenovela. Porque este lo miró feo al otro y le pegó y no lo quiso obedecer. Así. Y tiene unos líos así complejos que les va a tomar por lo menos unas 2, 3 sentadas hasta que les expliquen bien. Otro tema que también utilizan mucho es el tema de la revolución. Son populistas, o sea, ellos dicen que ellos son los revolucionarios, que están en contra de la injusticia y que los otros son injustos, son malos. Y claro, todo el mundo por naturaleza está en contra de la injusticia, ¿no? Hay gente que dice, oye, mira, los iraníes pelean contra los gringos. Bien, si ellos dicen que hay que pelear contra los gringos, bien que lo hagan. Pero eso no lo va a convertir en musulmanes. No lo va a convertir. Fidel Castro peleó contra los gringos y alguien dice que es musulmán, Fidel. No ve. Pelear contra los gringos no lo hace musulmán aún. Ser revolucionario no lo hace musulmán aún. Lenin fue un revolucionario, Stalin fue un revolucionario y mataron 20 millones de personas. Pero ellos andan con ese discurso, la revolución islámica de Irán y el pueblo revolucionario apoyando a los hermanos, compañeros, camaradas revolucionarios. Ese es otro discurso que utilizan. Y claro, está bien, hermano, yo estoy contra la injusticia igual que usted. Pero hasta ahí llegó. Sí, hay muchos discursos que utilizan ahora porque están tratando de influir en el mundo islámico. Irán tiene mucho dinero, es un país cuyo gobierno es muy rico. Es el segundo o tercer productor de petróleo más grande del mundo. Es un país muy rico, como Venezuela. Pero el pueblo iraní es pobre. ¿Sí? Eso hace que les sobre mucho dinero para hacer campaña afuera. Y hacen campaña. Una de las campañas más famosas que tienen es con el tema de Palestina. Vamos a ayudar a los palestinos y les vamos a dar plata y les vamos a Hay un día de Palestina allá en Irán. ¿Sí? Bienvenido, si quieren ayudar, bienvenido. Todo el mundo debería ayudar para el tema de Palestina. Pero eso no lo va a hacer el musulmán. El musulmán cree en Dios, cree en los ángeles, en los juicios finales, etcétera, etcétera. Pero tienen así campañas, discursos para absorber a los otros países islámicos. Son varias cosas que hemos conversado, ¿sí? Tal vez no tenga un cuerpo muy fácil de analizar. No se olviden, o sea, no hay que meter a toda la gente en un saco. Primero, no todos los chiitas son iguales. ¿Ya? Segundo, aunque sean de la misma escuela, no todas las personas se meten en una religión o un grupo por el mismo motivo. Entonces hay que ser muy cuidadosos al hablar con esta gente. ¿Sí? Si nosotros nos estrellamos y los insultamos, puede ser que esa persona estaba ahí por ignorancia y nos estrellamos contra él. Pues nadie nace sabiendo. Después, hay algunas acusaciones que se le hacen también a los chiitas y no son correctas. ¿Sí? Hay que ser lo justo, ¿no? El Sagrado Corán dice, sean justos aunque sea contra sus parientes. Por ejemplo, en muchos lugares dicen que los chiitas han cambiado el Corán, que le aumentaron unos versos, que le han aumentado. En algunos lugares de Irán, de sus colonias de ellos, tienen Coranes con 2 o 3 versos más que dice, y Ali es el enviado de Dios. En vez de decir Muhammad, dice Ali. Eso es verdad, algunos shias lo han hecho, algunas sectas de entre los mismos shias hacen eso y tienen esos Coranes, pero los de Irán no. O sea que no es justo que se los acuse de eso. ¿Ya? O sea, ellos, por lo menos ellos han dicho eso no está bien. Otra acusación que se les hace, ¿sí?, es el tema de decir que Dios se equivocó
Hay algunas sectas de los Shia, ¿sí? Creo que son los de Pakistán, ¿no? Que se llama ismaelitas. Esos Shia ismaelitas dicen que Dios se equivocó, o sea que lo mandó al arcángel Gabriel a que busque al mensajero, pero en vez de agarrarlo a Ali, el arcángel se equivocó y se lo dio el mensaje a Muhammad. Como dicen, no, la excusa Pero ya tarde y siguieron, ¿no? se equivocó y bueno, Dios le dijo que ya sigamos como sobre la marcha como damos los bultos. Y por eso ellos creen más en Ali que en el profeta Muhammad. Pero hasta donde yo sé, los Shias de Irán no dicen eso, son otros, porque hay varias sectas de Shias. ¿Sí? Hay los sietimanos, decimanos, duodecimanos, los ismaelitas, ¿sí? Hay los del gobierno de Siria, los álabes, ¿sí? En el Líbano están los drusos, creo que en Siria también son, ¿no?, nusairías. Son distintas sectas que han ido derivándose. Una vez que ellos se alejaron del Corán, se alejaron de la guía del profeta, abrieron la puerta para que cualquiera abra su propia religión. Más o menos como las iglesias evangélicas, ¿no? En el momento que se apartaron de la iglesia católica, aparecieron 1000 de un saque. Y cada día aparecen nuevas. Aquí en Bolivia hay más de 200 iglesias evangélicas entre las registradas. Entonces hay que ser justos, no porque nos enojemos o algo con ellos les vamos a decir cosas que ellos no han hecho. Sí, hay que ser justos. Lamentablemente lo que han hecho es suficientemente malo como para que... Bien, y así es en relación a cualquier grupo que se separa. O sea, en un principio los musulmanes pueden tener diferencia de opinión, pero en las fuentes, en lo fundamental, que son los pilares, ahí no hay diferencia de opinión. ¿Ya? Yo ayer les comenté sobre el tema de las diferencias de opinión. Y el Islam es una religión que le da libertad a uno, libertad científica, libertad de opinión. Y mientras yo tenga una prueba, ¿sí?, mi opinión debe ser escuchada, por lo menos, aunque no sea aceptada, pero escuchada. Pero una vez que yo me meto con las cuestiones que son los fundamentos, las bases, significa que estoy destruyendo la base. Cuando el chiita dice que hay un pilar más en el credo que es el amor o la fidelidad a Ali, está pateando Occidente. Esa es otra religión, póngale el nombre que quiera. Entonces, no vamos a prohibir la libertad de opinión y de pensamiento. El Islam no lo prohíbe. Pero hay cosas que son seguras. ¿Ya? Es como por ejemplo en las dietas, ¿no? La dieta de la luna, la dieta del arroz, la dieta de la avena, ¿no? Bienvenida a todas las dietas. Alguien las hará y alguien se irá a beneficiar. Pero uno que aparezca y diga una dieta donde no se come nunca, ahí a ese tenemos que pararle el carro, ¿no? Porque se va a matar gente. Entonces así, o sea, en las cosas pequeñas donde hay oportunidad de tener varias opiniones, especialmente en los contratos, ¿sí?, las cuestiones económicas, por ejemplo, donde hay varias opiniones, el musulmán dice, gracias a Dios que hay varias opiniones y yo puedo tomar la que me conviene. Pero cuando empiezan a decirnos que hay Dios, que Dios se equivocó, que Dios hace otra religión, así, ahí bueno, decimos, usted tiene su religión, yo tengo la mía.